Cuéntenos a qué es lo que viene a Mendoza. Vamos a realizar un acto donde se presentan los candidatos de la lista para las próximas elecciones del 28 de marzo en la ciudad de Mendoza, encabezadas por Soledad Sosa, delegada judicial, candidata a primer concejal, de una lista integrada todas por representantes de derechos humanos, de los trabajadores, del movimiento de la cultura de la ciudad de Mendoza. Y desde el partido, ¿qué propuestas tienen? ¿Qué cambios tienen pensado? El eje de esta presentación electoral del Partido Obrero es que los trabajadores tengan presencia en el Consejo Deliberante, una voz propia, no solo porque son trabajadores mismos, los dirigentes y constructores del Partido Obrero, sino porque su programa político es lo que no hay hoy en la política mendocina, en la política argentina, que es una representación de un programa de los trabajadores, que arranque de su salario, de terminar con el trabajo en negro, de priorizar los barrios de trabajadores, en este caso de la ciudad de Mendoza, la necesidad de terminar con el trabajo en negro, de servicios, de vivienda para el trabajador que de pronto forma una familia y no tiene posibilidad y es expulsado de grandes capitales como la de Mendoza porque los alquileres están por las nubes, porque los gobiernos como la Intendencia de Fallat priorizan la especulación inmobiliaria y no la vida de los trabajadores de la ciudad. Aquí van a luchar por un salario mínimo equivalente a una canasta familiar para que el espacio cultural sea organizado y distribuido por los propios protagonistas de la cultura y de la juventud de Mendoza y no esta política represiva de la Intendencia y del gobierno provincial respecto de la expresión cultural y respecto de la juventud en Mendoza. Es decir que acá el Partido Obrero propone una alternativa independiente frente a los Kirchner y a los Cobos, que hoy se disputan la política argentina, y de tal suerte y con tal crisis que hoy el propio Cobos no tiene ni una lista propia en la ciudad de Mendoza, lo cual habla de la crisis del radicalismo, de la crisis del peronismo, que no se va a resolver con esta reforma política que quiere proscribir, por ejemplo, a expresiones como el Partido Obrero. No van a arreglar su crisis de esta manera. Y en realidad se están repartiendo el país y el Parlamento como un botín de negociados, porque hoy discuten el fondo del Bicentenario, pero no se discute seguir pagando la deuda externa. El Partido Obrero plantea la ruptura con la deuda externa, con el capital financiero, con el Fondo Monetario Internacional, de manera de que terminemos con los impuestazos, con la inflación, prioricemos el salario, el mercado interno, la soberanía nacional respecto de nuestros recursos naturales. Son gobiernos del gran capital y las alternativas que hoy están presentando en la ciudad de Mendoza, pretendiendo polarizar con un representante de Macri, es para que en el cambio todo siga igual. Ya que usted lo nombró, bueno, ¿qué opinión le merece Julio Cobos? Realmente Julio Cobos ha integrado el gobierno kirchnerista como una alianza de los intereses de los grupos petroleros, de los grupos mineros que operan en Santa Cruz y que operan en la provincia de Mendoza. Esos intereses son los exportadores, son los intereses que unieron al matrimonio Kirchner con Cobo. Ahora es la desavenencia de un matrimonio. No hay de parte de Cobo, de ninguna manera, una ruptura para que el país pegue un giro. Por ejemplo, frente a la fuga de capitales, ¿qué está planteando Cobos? Cuando delante de sus narices, siendo vicepresidente, se han ido 40.000 millones de dólares del país. ¿Qué planteó cuando fue la crisis con el capital agrario? Se sumó a los planteos de la sociedad rural, pero no hizo un planteo que beneficiara al pueblo argentino. El Partido Obrero acá propone una tercera posición, porque esta es una disputa de grupos empresariales. El Partido Obrero plantea una alternativa política de los trabajadores, que tiene que ver con un programa de conjunto. Control de cambio para evitar la fuga de capitales, que hoy vuelve a instalarse en el país y va a traer tensión cambiaria y va a agravar la inflación. Un salario equivalente a la canasta familiar discutido en paritarias democráticas, terminando con los sindicatos adictos al gobierno, que se ve que también le gustaron a Cobos, porque la alianza del matrimonio Kirchner con la burocracia sindical no empezó hoy, viene desde el que subió
el gobierno kirchnerista de la mano de Duhalde y del PJ. Entonces quiere decir que de parte de los Cobos y de toda esa oposición parlamentaria que hay alrededor de él, no va a venir el cambio en la Argentina. En cuanto a los planes sociales, ¿qué proponen desde lo que es el Partido Obrero? Nosotros formamos parte notoria del movimiento de lucha que quiere romper el clientelismo con la pobreza, que se practica con la pobreza. Ahora, ¿cómo rompemos el clientelismo? Con inversión pública, con jornadas de 8 horas, con trabajo en blanco, con inversión también con créditos que se vuelquen al desarrollo nacional, con un fondo de capital para reconstruir el ferrocarril, para un plan de 1 millón de viviendas populares y no quedarse en promesas como se ha quedado el gobierno kirchnerista. Es decir, una reactivación económica que priorice el mercado interno cuando en la Argentina se está haciendo lo contrario y la crisis mundial se ha adueñado del país, contrariamente a lo que nos dicen desde el gobierno. ¿Y cuál es su mirada con respecto al gobierno mendocino, más específicamente de Celso Jaque? Bueno, es un representante de la política kirchnerista. Acá se ha hecho desde la caja oficial, que está amasada con impuestos que pagamos todos los argentinos y en particular los trabajadores. Desde la caja oficial se ha hecho un grupo de gobernadores adictos. Esta es la característica que tiene. Mendoza no ha cambiado con el kirchnerismo. Mendoza tiene que cambiar de la mano de una alternativa política de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, Néstor.